A ver la sesión número 2 de este curso llamado RevitMap 2019, en realidad. Eh, Vamos a empezar con lo que sería la parte de introducción a Revit, que ayer no lo pudimos ver, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción a RevitMap 2019 para los que nunca han utilizado la herramienta, ¿sí? Que ya deberíamos de tener todos instalado la herramienta Revit, AutoCAD y Navisworks. Pero en este caso, la herramienta principal que vamos a utilizar es RevitMap 2019. El objetivo de esta parte, de esta unidad, es conocer Revit, Autodesk y conocer el interfaz de Revit, realizar algunos movimientos básicos, conocer y entender la estructura de elementos en Revit, y es vital desde un inicio porque nos va a poder llevar a la parte de la gestión, que es lo más interesante, lo más importante realmente a final de cuentas. Conocer los tipos de archivos en Revit y demás, ¿sí? Ya les había adelantado que Revit es una herramienta BIM, ¿sí? Que habíamos visto el parangón entre lo que es herramienta, plataforma y entorno, donde con una herramienta nosotros hacemos una tarea específica. En una plataforma con varias herramientas podemos hacer una tarea un poco más compleja, y en un entorno nosotros podemos realizar lo que llamamos una línea de producción, una sección de ensamble, donde podríamos tener un proyecto que tiene muchos tipos de plataformas y múltiples herramientas funcionando para lograr un producto más complejo, como podría ser un proyecto de construcción o un auto. Entonces tenemos que entender que Revit es una herramienta que también puede entenderse como una plataforma, debido a que podemos hacer arquitectura, estructuras, instalaciones, comunicación. Y como un entorno sería cuando nuestra empresa, la empresa de diseño o construcción, puede utilizar estas herramientas para la generación del modelo, ¿sí? Existen múltiples herramientas y eso es muy interesante porque no todos sabemos el mismo idioma. Nosotros vamos a entender que alrededor del mundo existen proyectos que están realizados con muchas herramientas, y vamos a hacer justo un poco de mención alrededor de la conexión con algunas herramientas, como por ejemplo SIPE para el tema del presupuesto, como por ejemplo WaterCAD para el tema de lo que es sanitarias, ¿no? AutoCAD Electrical o AutoCAD Plan 3D. Vamos a ver algunos de esos temas más adelante, ¿sí? Porque Revit, si bien es una herramienta muy buena, no lo puede hacer todo, ¿sí? No va a resolver todos nuestros problemas, ¿no? Recuerden el concepto de BIM, Building Information Modeling, significa que nosotros vamos a poder modelar toda la información de un edificio. Es decir, vamos a detallar la configuración de su posición, de su volumen o de la dimensión predominante de las diferentes partes de un edificio, ¿sí? En este caso, del tema de las instalaciones, ¿no? Y nosotros queremos que podamos diseñar y construir el planteamiento definiendo el alcance de una manera adecuada, desde el planteamiento, durante la construcción y demás. Aquí tenemos una pequeña imagen donde de lo que se busca con el modelado de instalaciones, ¿no? Que lo que se haya diseñado, que está a la derecha, sea lo que se haya construido, que está a la izquierda, ¿no? Entonces ese es el paradigma que vamos a seguir. Realmente antes con los softwares 2D, pues nosotros teníamos un problema, ¿no? Que el proyecto de instalaciones no se podía definir completamente, ¿cierto? Teníamos muchos temas alrededor de cómo construir lo que se ha planteado, porque en realidad un plano es un esbozo nada más, ¿sí? Listo, la primera parte vamos a hablar de la herramienta Revit, sobre todo para los que no la hemos utilizado nunca, ¿sí? En la carpeta que se les ha provisto, uh, si no me equivoco, está aquí. ¿Sí? Aquí está, vamos a abrir este modelo de ejemplo, que si ustedes lo han instalado por primera vez, pues ya lo tienen por ahí en algún lugar. Este modelo de ejemplo es el que viene con Revit, ¿sí? Como es un software, nosotros tenemos pues algunos ejemplos que tenemos por ahí, ¿no? Que vamos a poder, utilizar, ¿no? En este caso, voy a abrir este archivo. Ah, perdón, vamos a escuchar el... Ya, listo, ya lo cerramos. Mil disculpas, no tenía los audífonos.
Ahora sí, ¿sí? Abramos ese archivo que les hemos pasado, que es el archivo por defecto que existe en Revit. Vamos a empezar a ver algunos temas, ¿sí? Si ustedes abren su explorador de Windows, ustedes saben que cuando hemos instalado Revit tenemos en el disco C la instalación de nuestro programa. Pero tenemos dos partes principales. La primera son archivos de programas, y en archivos de programas podemos encontrar la carpeta llamada Autodesk, y por ahí puedo encontrar la carpeta Revit 2018 donde están mis muestras, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otra parte del archivo, hay otra parte de los archivos necesarios que está en otra ubicación, que es aquí, ¿no? Disco C, Program Data, y por aquí está Autodesk y los archivos de Revit, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿sí? Por favor, ubíquenlos en Revit, ¿sí? Ubíquenlos en su computadora. ¿Han podido ubicarlo, por favor? ¿Sí? Vamos a entender un poco de la ubicación de estos archivos. La ubicación por defecto de los archivos es esta, ¿no? Del disco C, en la carpeta escondida llamada Program Data, tenemos una carpeta llamada Autodesk, donde en RVT 2018 o RVT 2019, ustedes van a tener algunos archivos, de los cuales hemos hablado ayer un poco, ¿no? Que son los templates, las librerías, uh, las templates de familias, ¿sí? Que son los tres archivos principales. Entonces ustedes tienen que tener estos archivos para poder trabajar. Sobre todo este, el que se llama librerías. Porque dentro de librerías ustedes van a tener diferentes idiomas, los que hayan seleccionado al momento de instalar. Y aquí, por ejemplo, en la que se llama España o Spain, yo puedo encontrar mis carpetas de orden de las librerías. Las librerías son las agrupaciones de familias, ¿no? Las familias son los elementos que yo puedo cargar en Revit. Y particularmente a mí me interesan varias carpetas en el tema MEP, ¿no? El tema de fontanería, el tema de electricidad, el tema de conductos, ¿no? Y alguna que otra, como las de bandejas de cables por ahí, ¿sí? Tubos y tuberías, ¿no? Fíjense que ahí tengo también mecánicas, ¿no? Todos estos elementos, por aquí debe estar también eh, los elementos de detalle, ¿sí? Entonces, estos tipos de archivos me van a servir porque son los archivos básicos. No significa que son los únicos que existen, porque sabemos que podemos descargarlos de internet, podemos hacerlo, fabricarlo nosotros mismos, o podemos simplemente tenerlo en una plantilla. Nosotros les vamos a ir dando plantillas conforme cada especialidad, que van a ayudarlos en este camino de generar sus propias plantillas, ¿sí? No son plantillas completamente hechas, es decir, no están totalmente desarrolladas, porque realmente esas plantillas se hacen para lo que es el proceso de implementación BIM de una empresa, y tienen nombres específicos, códigos específicos, mucho más, pero estoy seguro que los van a ayudar mucho en el camino de formar sus propias plantillas, ¿sí? Ahora, por favor, dígame si alguno de ustedes no tienen estos archivos, pues tendrían que reparar su instalación y descargar nuevamente estas librerías, ¿no? Y además, aquí en Fabián, por ejemplo, no los tiene, ¿no? Para poder hacerlo, hay videos en internet, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp, donde ustedes pueden encontrar el tema de volver a cargar los archivos o las familias de Revit, ¿no? Simplemente tienen que volver a reparar la instalación, y en la reparación les va a volver a descargar estos archivos, ¿sí? Realmente para el curso no es tan necesario, porque nosotros les vamos a dar plantillas. Pero para lo que es la vida real, es decir, la vida laboral, estos archivos son básicos, ¿sí? William, ¿qué carpetas tiene usted, por ejemplo? Hay dos Spain, dice. Sí, hay uno que es Spain y el otro que es Spain INTL, ¿cierto? No hay ningún problema, realmente, no hay mucho problema, ¿no?
Sí, en realidad las vamos a utilizar así todas, indistintamente. Es decir, los archivos casi están repetidos, ¿no? No hay mucho problema. Fabián, usted tiene que por favor repararlo, ¿sí? Ya le paso el link por otro medio. Listo. Entonces, por favor, abramos ese archivo, el archivo que les mencioné antes, que está por acá, que es el archivo que se llama RME Basic Proyecto Simple de instalaciones. Y deberíamos estar en esta vista, ¿no? Que es una vista de sección donde están los paneles y las tuberías de algunos tableros, ¿sí? Vamos a entender la interfaz de Revit, ¿sí? Estoy seguro que la mayoría de ustedes ya la conocen y bueno, esto lo hago por las personas que no tienen el conocimiento de la herramienta, ¿sí? Revit es un proyecto, un software, un programa que nos permite detallar la información de un proyecto, ¿sí? Esta información puede ser tan variada como la arquitectura, la estructura, las instalaciones y muchas instalaciones en realidad. Y en este caso lo que vamos a hacer durante el curso es entender la herramienta. Estamos abriendo un archivo que está provisto ahí en los archivos de descargas de esta parte y también lo pueden encontrar en la ubicación que les he mostrado hace un rato, pero vamos a utilizarlo para entender la parte básica de un proyecto de instalaciones. Como cualquier software, para poder entenderlo, nosotros tenemos que entender sus partes, ¿no? Las partes de la interfaz de Revit son las siguientes, ¿no? Arriba yo tengo un montón de botones. Estos botones, pues, están agrupados en lo que es la cinta o el ribbon de Revit, ¿no? Que tiene algo parecido a lo que sería la paquetería de Office, ¿no? A la derecha y a la izquierda yo tengo mi barra de propiedades y mi navegador de proyectos. Aquí empiezan las recomendaciones, ¿sí? Ustedes necesitan la pantalla más cómoda posible, cuanto más grande mejor, ¿sí? Y cuantas mayores pantallas tengan, mejor, ¿no? La mayor cantidad de pantallas. En la oficina nosotros recomendamos tener dos pantallas. Nosotros tenemos pantallas de 24 pulgadas rectas, de marca Samsung, ¿no? Que tienen una resolución de 1920 por 1080, ¿sí? La resolución que ustedes están viendo es la resolución Full HD. Y se ve, como ustedes ven en la pantalla, muy bien. Los tamaños de los elementos se ven bien escalados, las letras se notan muy bien y el proyecto se nota bastante bien. Yo creo que está diseñado para este tipo de resoluciones. Primera recomendación, no se compren monitores que tienen resolución de 4K, de tarjetas o laptops que tienen esa resolución con esas pantallas, porque las letras van a salir muy pequeñas. De repente alguno de ustedes tiene esas laptops y se han dado cuenta de que la resolución es muy pequeña y cambiar la resolución a otra resolución es un poco complejo. Además que muchos programas son incompatibles con eso, así que por ahora en Windows 10 todavía no es muy factible. Más adelante de repente sí va a ser mucho más interesante. ¿Sí? Ahora, para acelerar su flujo de trabajo de modelado, ustedes deberían de tener dos pantallas, en una para que podamos ver AutoCAD, Navisworks y en la otra Revit, ¿no? Y de repente si hacemos tablas, pues tendremos una tercera o una cuarta, para lo cual necesitamos una tarjeta de video. La tarjeta de video nos va a permitir tener más de una salida, ¿sí? Una computadora dedicada a lo que es el modelado con BIM debería de tener una tarjeta de video, ¿no? Lo más alta posible. Realmente la tarjeta de video es el elemento más caro de una computadora, así que es un tema muy ambiguo, ¿no? A la hora del planeamiento. Yo como financiero de mi empresa, como decisor financiero de la empresa, pues opto por un equilibrio, ¿no? No compro tarjetas de video muy caras para que mis equipos no sean muy caros y pueda tener mayor cantidad de equipos. Yo les contaré que en esto del modelado es mejor que haya más gente a que el equipo sea más rápido, ¿no? Así que es una decisión que tienen que ir tomando, pero la recomendación es que no inviertan tanto en la tarjeta de video. Si pueden, comprarse dos y contraten a alguien más para que los ayude a modelar, ¿sí? Listo. Entonces lo que tienen ustedes ahí es la ventana de inicio, ¿sí? Cuando ustedes abren un programa en Revit, pues va a dedicarse a una ventana de inicio. Esa ventana de inicio se puede configurar. Y vamos a ver cómo encontramos un botón como el de la ventana de inicio, ¿sí? Ese de ahí, ese botón está aquí en gestionar. Fíjense, la estructura de cintas me permite cambiar de botones desde arquitectura, estructuras, instalaciones hasta gestionar. Y aquí, donde dice gestionar proyecto, hay un botón que dice vista inicial.
¿Qué quiere decir? Que yo puedo configurar la vista inicial de mi proyecto ahí, ¿no? Yo le voy a dar un clic. Y fíjense, yo puedo elegir las diferentes vistas de mi proyecto. Aquí hay una diferencia con AutoCAD, ¿no? En AutoCAD nosotros teníamos un lienzo infinito, ¿no? Que era nuestro model, ¿no? Y teníamos unas partes de lienzos que se llamaban los layouts, ¿no? Que eran los planos, donde poníamos por el método de los viewports o por cualquier otro método las vistas, ¿no? Porciones del model hacia allá. Aquí es algo similar, con una gran diferencia, ¿no? La diferencia es que el proyecto no tiene vistas independientes, sino el proyecto es uno solo y las vistas resultan de la rebanada del proyecto. Si yo quiero una elevación, pues hago un corte a mi proyecto y ese corte lo puedo mostrar. Si yo quiero una planta, pues hago un corte paralelo al eje XY y ese es mi planta, ¿no? Entonces yo tengo diferentes vistas. Estas vistas van desde la planta, perdón, desde planos de planta, planos de estructuras, planos de cielo reflejado, secciones, vistas en 3D, muchas otras más, hasta tablas de planificación donde veo la información de mi proyecto, hasta elementos de detalle o hasta los propios planos. Entonces yo puedo elegir diferentes vistas para la vista inicial, ¿no? Y yo puedo seleccionarla aquí. Estas listas que ustedes ven aquí es el disgregado de lo que yo veo en mi navegador de proyectos. Y yo podría elegir mi vista inicial. ¿Sí? Aceptar, ¿no? La voy a mantener en la misma, ¿no? Que decía último visualizado, es decir, la última vista que estaba abierta es la primera que se va a abrir, ¿no? Listo. Entonces, aquí el navegador de proyectos, como su nombre lo dice, me permite navegar dentro del proyecto a través de las vistas. Entonces tenemos distintas vistas. Por ejemplo, la vista principal probablemente sea la vista 3D, ¿no? Aquí yo tengo una vista que es una vista en sección. Y esta sección, fíjense, en mi navegador de proyectos está marcada con negrita, ¿sí? Ahí está marcada con negrita. Si yo quiero cambiar de vista, puedo hacerle doble clic en alguna y puedo tener otra vista, ¿no? Por ejemplo, esta que dice vista 3D del cuarto de inodoros, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de vista que tienen visualizaciones distintas. Si yo quiero irme a la vista general, tendría que buscar este símbolo. Este símbolo que ustedes ven ahí arriba es la vista 3D por defecto, la vista 3D por default, ¿sí? Es una casita pequeña, ¿no? Esta casita también se encuentra en la cinta llamada vista y ahí está la casita también. La voy a presionar para que vean este pequeño proyecto que no es para nada pequeño, ¿no? En realidad es bastante grande, ¿sí? Fíjense que aquí yo puedo ver diferentes instalaciones de mi proyecto. Vamos a trabajar bastante con esto para la parte inicial, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, yo estoy en la vista en 3D. Recuerden que estoy leyendo el chat y cualquier cosa yo los guío por ahí. Aquí yo tengo la vista de mi proyecto y me voy a fijar que con el scroll puedo acercarme un poco más. Y puedo ver que tengo conductos, tengo luminarias, tengo bandejas, ¿no? Y yo puedo presionar la ruedita del mouse y puedo arrastrar mi proyecto. Y en Revit hay un tercer movimiento, ¿no? Que es el orbitado. El orbitado, por ejemplo, yo lo voy a generar con mi tecla Shift, ¿no? Mi tecla Shift, que es la que estoy presionando, voy a presionarla también con la ruedita del mouse y luego voy a poder mover mi proyecto y voy a poder orbitarlo así, ¿sí? Y puedo acercarme un poco más y puedo ir buscando mis elementos. Listo. Entonces los tres movimientos básicos en una vista en 3D son el zoom in, zoom out, el arrastre y el orbitado, ¿sí? Son los tres. No son los únicos que existen, hay más. Y ahorita vamos a ver algunos de ellos, ¿sí? En Navisworks, que es otra herramienta que vamos a ver, el tema es bastante similar y tenemos algunos que otro movimiento que nos va a poder ayudar a enfocar de manera distinta mi proyecto. Listo, sigamos. Entonces, esta es una vista, pero esta vista tiene diferentes configuraciones de la propia visualización. Estas configuraciones están en otra barra, en otra porción. Si bien ya hemos visto el navegador de proyectos, justo debajo yo tengo lo que es la barra de visualización, donde el primer botón pues es la escala. La escala solo es efectiva cuando lo representamos en un papel, es decir, en uno de los planos. Así que por el momento no lo vamos a utilizar hasta el momento en que lleguemos a la documentación.
Luego tenemos un segundo elemento que se llama nivel de detalle, donde ahorita dice nivel de detalle medio. Nos vamos a acercar al proyecto y vamos a buscar de repente algún tema de tuberías, ¿no? Por aquí en algún lugar debe haber tuberías. Y vamos a cambiar el nivel de detalle haciéndole un clic y vamos a tener tres opciones, ¿no? Dice bajo, medio y alto. Si yo me voy al nivel de detalle bajo, pues los conductos y las tuberías se vuelven una línea, ¿no? Porque en nivel de detalle bajo yo voy a poder representarlo como lo hacía antes en los planos. Pero en un nivel de detalle medio y en un nivel de detalle alto, yo voy a poder ver los elementos extruidos, es decir, con su volumetría y sus dimensiones en dimensión 1:1, entre comillas, ¿no? Así que eso es el nivel de detalle. A la derecha, el siguiente botón se llama estilo visual. Y el estilo visual me define la forma en que yo voy a verificar mi proyecto. Lo primero que tienen que entender en un proyecto MEP es que la visualización es distinta a la visualización que yo tengo en un proyecto de arquitectura. En un proyecto de arquitectura yo tenía pues la visualización solamente de los muros completamente densos, es decir, sin estar opacados como ahora, ¿no? Y eso se debe a una configuración que se llama la configuración global de la visualización. Esa configuración depende de la disciplina en la que estamos en el proyecto. En este caso, este proyecto, que es un proyecto de ejemplo, está en una disciplina mecánica, es decir, en una disciplina en la que voy a verificar lo que son los conductos. Esa disciplina la podemos encontrar en este panel, en el panel de propiedades. Así que muchas veces les voy a indicar, vayamos del panel de propiedades, vayamos al navegador de proyectos, vayamos al área de trabajo. Estas tres porciones están aquí, ¿no? Panel de propiedades, área de trabajo, navegador de proyectos. El panel de propiedades me muestra aquí la información de un elemento y ese elemento va a estar aquí en lo que es el panel de selección que dice vista en 3D, que es el selector de tipo. La vista 3D es la propia vista, ¿no? O sea, ahorita me está mostrando la información de la vista en 3D. Y justo más abajo están todos los parámetros. Los parámetros son conjuntos de información que tiene el elemento que yo estoy mostrando. Aquí abajo hay una porción que dice disciplina y ahí dice mecánica. Si yo le cambio la disciplina hacia otro de los valores, desplegando, yo le digo arquitectura, pues mi proyecto se va a ver de manera muy distinta. Fíjense que ya no puedo ver las instalaciones dentro, puedo ver las instalaciones que están al aire, pero mi proyecto se ve completamente arquitectónico. Podría haber una disciplina de estructuras donde la visualización también va a cambiar. Podría haber una disciplina de electricidad donde nuevamente voy a poder ver los conductos y demás. Y así puedo yo cambiar la visualización, pues, y entonces eso se hace muy importante. En la configuración de estas disciplinas yo no puedo hacer muchos cambios, realmente. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a regresarlo a la que decía mecánica, ¿sí? En realidad, entre mecánica, eléctricas y plomería, la visualización tiene la misma configuración. Esta visualización, que es la de la disciplina. Nosotros vamos a poder controlar otros tipos de visualización. Más adelante lo vamos a ver cómo. Esta parte es recontra introductoria para que luego, cuando lleguemos a sanitarias, eléctricas, nos dediquemos únicamente a modelar y a ver temas en específico, ¿sí? Disculpen a los que ya están llevando este curso sabiendo mucho de Revit, seguramente esta parte les parece muy larga y aburrida, ¿sí? Pero esperemos que algunos de los temas pues les vayan interesando, ¿sí? Sigamos. El color de mi proyecto se puede cambiar y lo vamos a cambiar aquí con un botón. Aquí, después de la escala, después del nivel de detalle, tengo lo que es el estilo visual. El estilo visual es una configuración distinta a la de la disciplina que me va a permitir ver mi proyecto en, por ejemplo, estructura alámbrica. Ahí lo estoy buscando y le digo estructura alámbrica y mi proyecto se va a ver muy diferente. Yo ya no voy a ver volúmenes, simplemente voy a ver aristas. Entonces, en una vista de estructura alámbrica veo las aristas de mi proyecto y nada más. A veces es útil, sobre todo en temas de detección o de intersección muchas veces. El segundo estilo visual se llama línea oculta. Y si yo le hago un clic, voy a poder verlo como de manera clásica en AutoCAD, ¿sí? Simplemente que la diferencia es que en AutoCAD nosotros teníamos un fondo en negro y las líneas eran blancas. Y eso era un poco incongruente con el tema de la impresión.
Aquí tenemos papel blanco y líneas negras desde el comienzo. No quiere decir que no lo podamos configurar, sino al contrario, sí lo podemos configurar, pero creo que es un poco un poco de necesidad de adaptación para los que recién tocan Revit. Pero como la mayoría, estoy seguro, ya lo ha tocado, pues vamos a seguir, ¿sí? La configuración, la tercera configuración del estilo visual se llama sombreado. Si yo la coloco, mis elementos van a tener un color donde tenga una superficie. Solamente los elementos sanitarios, eléctricos y mecánicos van a tener una superficie. Todos los demás elementos van a aparecer atenuados, como los muros o las columnas que yo veo aquí al costado. Eso es debido a la disciplina en la que estoy, ¿sí? Listo. Y este es mi proyecto, ¿sí? Fíjense que estos tres estilos visuales son los principales. Tenemos otros tres estilos visuales como el de colores coherentes, que es muy parecido. Tenemos el del tema realista, donde voy a poder ver un poco del tema del material que pueda estar asignado. Y el último, que es el trazado de rayos, que es un pre-render, ¿no? Es un pre-render. En este caso los más utilizados son los tres primeros y por eso es que de estos tres primeros tienen atajos de teclado. El primero, estructura alámbrica, en inglés se llama wireframe, ¿sí? Que tiene el atajo WF. Entonces, si yo estoy en un estilo visual y quiero cambiar el estilo de estructura alámbrica, yo puedo presionar WF y mi visualización va a cambiar. A diferencia de AutoCAD o de otras versiones de AutoCAD más anteriores, yo no necesito colocar Enter al comenzar ni al finalizar mis atajos. Entonces tengo tres atajos. Primero WF, luego HL, ¿sí? Y luego SD, ¿sí? Entonces, en este modo, en el modo de disciplina mecánica, tampoco puedo seleccionar algunos elementos como los muros y demás. Así que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Vamos a revisar un poco de la configuración de este archivo, pero poco a poco, por favor, ¿sí? A ver, entonces los tres atajos son WF, que es estructura alámbrica, HL, Hidden Line, línea oculta, y el otro es SD, que es sombreado. Entonces así podemos ir buscando y cambiando. La mayor recomendación que les puedo dar es que utilicen la mayor cantidad de atajos que tengan, o que conozcan, o que vayan a ir conociendo. Por eso necesitamos modelar con dos manos, ¿no? La derecha y la izquierda, una sobre el teclado y la otra sobre el mouse. Sigamos. En este caso yo voy a visualizar la cantidad de vínculos que yo tengo en mi proyecto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es información que no está en este proyecto, sino que lo estamos leyendo desde otro proyecto. En este caso, esta información se puede ver en varios lugares. Uno de los lugares aquí, donde dice vínculos de Revit. En el navegador de proyectos yo puedo encontrar mis otros vínculos, otros elementos que no son de este proyecto, que no están incluidos, pero que sí se pueden visualizar como un enlace externo, ¿sí? Además hay un lugar donde yo puedo configurarlos, que es muy importante para el día de hoy, ¿no? Que es aquí en gestionar. En la cinta de gestionar hay un elemento que se llama gestionar vínculos, un botón. Y si yo le hago un clic, yo puedo ver los otros elementos de Revit que están vinculados. Y ahí nos damos cuenta que está en blanco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en este proyecto la arquitectura y las instalaciones están en el mismo proyecto. Y vamos a ver que el procedimiento general es que la arquitectura esté en un proyecto y las instalaciones estén en otros proyectos y las estructuras estén en otros proyectos. Es decir, tendríamos tres proyectos que están vinculados. Y de eso se trata el día de hoy. Hoy día vamos a ver el tema de vínculos de arquitectura, estructuras e instalaciones. En este caso, este es un modelo de ejemplo, así que lo están colocando todo dentro del mismo elemento, ¿sí? Es decir, dentro del mismo proyecto. Sigamos, ¿sí? Yo necesito ver, por ejemplo, o empezar a entender cómo controlo la visualización. Eso es muy crítico porque un archivo se puede hacer muy pesado debido a la presencia de CADs, a la presencia de conductos, a la presencia de uniones, a la presencia de elementos complejos o familias sobremodeladas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay muchos conductos y no quiero verlos, yo quiero ver las luminarias. Entonces yo quiero agarrar los conductos y eliminarlos. Igual que en AutoCAD,
que teníamos una estructura que se llamaba las layers, ¿no? Las capas, yo puedo apagar aquí algunas categorías. Para eso me voy a ir a un atajo de teclado, que es uno de los que más van a utilizar, que es VV, es decir, V chica dos veces. VV me va a abrir un panel. Este panel que ustedes ven ahí se llama modificación de visibilidad y gráficos. Y en la modificación de visibilidad y gráficos ustedes pueden seleccionar muchos elementos que están aquí marcados. Tiene la misma estructura de las layers, ¿no? Pero en este caso ya tienen nombres fijos, que son las categorías, ¿sí? Aquí están las categorías. Y si yo no quiero ver los conductos, pues busco donde estén los conductos. En este caso no se visualizan, porque aquí arriba estas categorías están agrupadas y filtradas en una lista de filtros, donde por ejemplo yo ahorita solo tengo la arquitectura y solamente tengo marcando y desmarcando las mecánicas. Entonces, las categorías que pertenecen a la disciplina mecánica son esas que ven ahí, ¿no? Hay accesorios y aislamientos. Y yo en este caso no quiero ver conductos. Ahí están mis conductos y yo le puedo decir que no quiero verlos. Para quitarle la visualización a un elemento, en cualquiera de estas pestañas lo único que hago es quitarle el check para desaparecerlas. Le digo aceptar y fíjense, todos mis conductos van a desaparecer. Pero lo que ha pasado es que las uniones que unían a estos tramos de conductos siguen aquí. Así que yo tengo que eliminarlos también, tengo que ocultarlos también. Y para eso voy a utilizar nuevamente VV. Y voy a encontrar la parte que dice uniones de conductos. En uniones de conductos le quito el check. Le puedo decir, visualizando mi proyecto, que voy a aplicar. Y las uniones que unían a los tramos de conductos también han desaparecido. ¿Sí? Entonces no se han borrado, simplemente se han ocultado. Y aquí han quedado algunos elementos, algunas mangas flexibles. ¿Por qué? Porque estas mangas flexibles están en otra categoría. Para poder apagarlas me voy hacia VV. Y en VV yo puedo buscar lo que son los conductos flexibles. Si yo le quito el check, voy a darme cuenta que también están desapareciendo los conductos flexibles de mi proyecto. Fíjense entonces lo que tenemos en nuestro proyecto en Revit. Tenemos muchos elementos y yo tengo que aprender a controlar la visualización para que mi proyecto, cualquiera sea este de arquitectura, estructuras e instalaciones, sea mucho más sencillo. En este caso, imagínense que yo quiero ver únicamente las luminarias. ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo? Pues hay muchos, ¿no? Uno de ellos es abrir el panel VV, ir, por ejemplo, y seleccionar todas las especialidades para que me aparezcan todas las categorías. Y lo que puedo hacer es ir aquí, abajo, hay 4 botones que me dicen diferentes maneras de seleccionar las categorías. Yo puedo seleccionar todas y le puedo quitar el check, le puedo decir que ninguna, y le digo que solamente quiero ver lo que son dispositivos de iluminación, ¿no? Los voy a buscar. Y aquí tenemos las luminarias. Entonces yo puedo apagar todos los elementos, arquitectura, estructuras, conductos, tubos, tuberías, y me voy a quedar únicamente con las luminarias en esta vista en 3D. Yo le doy aceptar. Y ahí está, solo tengo las luminarias de mi proyecto. Tengo fluorescentes, tengo algunos empotrados, tengo algunas lámparas colgantes de mi proyecto. Y yo podría escoger ir colocando un elemento tras otro, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle que quiero ver las tuberías, ¿no? Las tuberías. Le doy a aceptar y se van a ver las tuberías de mi proyecto. Entonces con VV, que es la evolución de layers de AutoCAD, voy a poder controlar la visualización de mis elementos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Supongo que no. Ahora lo que sucede es que yo tengo que controlar esta visualización siempre en cada vista por separado. Es decir, cada vista tiene una configuración distinta. Es decir, esta vista que yo tengo aquí, que es la vista en 3D,
¿Sí? Fíjense que la vista que yo tengo aquí, la vista en 3D, está, la podría ir duplicando, ¿no? Para lo cual yo necesito controlar también cómo se ven mis elementos aquí en el navegador de proyectos. El navegador de proyectos me va a permitir explorar las diferentes vistas. Les voy a pedir que vayan de vista en vista, ¿no? Plano de plantas, secciones, vistas en 3D, un plano de planta, la vista 3D del toilet, el plano de planta. Fíjense que tenemos diferentes visualizaciones de diferentes partes de mi proyecto. Y entonces yo puedo cambiar este orden. Fíjense que ahorita está ordenado por HVAC, Plumbing and Power, que significan aire acondicionado, plomería, tuberías y fuerza. Entonces vamos a ver cómo lo podemos ordenar. Para poder ordenar mi navegador de proyectos, porque hay diferentes maneras de ordenarlo, aquí donde dice vistas yo le voy a decir clic derecho. Cuando le hago clic derecho, siempre voy a tener un panel de selección, unas opciones, ¿no? Diferentes. Dependiendo de sobre qué le haga clic derecho, voy a tener opciones muy diferentes. En este caso hay una opción que dice organización del navegador. Siempre y cuando yo le diga sobre vista, ¿no? Yo le digo organización del navegador y me va a mostrar una pequeña pantallita, ¿sí? Eso es lo que pasa en Revit. Cada vez que presiono un botón, yo tengo diferentes visualizaciones. La organización del navegador es algo muy interesante que lo vamos a ver en la última clase, que es el tema de lo que es la generación de plantillas, ¿sí? Yo le puedo decir que quiero ver todas las vistas. Le digo aplicar y ahí está mi proyecto y mi visualización ha cambiado. En el organizador del navegador he cambiado la forma de visualizar y ahora sí, en mis vistas en 3D voy a poder encontrar mi vista 3D aquí, ¿sí? La vista 3D por defecto es siempre una 3D que está entre corchetes y yo puedo generarle duplicados, que era lo que yo quería que vean. Yo le puedo decir a cualquier vista que voy a tener un duplicado de vista con detalles o un duplicado. Y fíjense, ahora tengo un 3D y su copia. En instalaciones es importantísimo modificar lo que son las vistas y sus copias, ¿sí? Porque vamos a poder tener, por ejemplo, un plano de tuberías, un plano de conexiones eléctricas, en el caso eléctrico. En el plano de agua fría podríamos tener sobre la misma planta de agua fría, de agua caliente, de desagües, dependiendo del tema de las necesidades. Y hasta podemos tener planos de convergencia, ¿no? Un plano de convergencia es un plano que tiene mucha más que una sola especialidad, ¿no? De instalaciones. Entonces en esta copia, la que dice 3D copia, yo puedo hacer modificaciones, ¿no? Yo le podría decir que aquí yo sí quiero ver, por ejemplo, los muros. Y le digo que en VV le enciendo los muros. Y únicamente veo los muros de mi proyecto. Fíjense que en esta visualización, en la visualización de la disciplina mecánica, pues se ve así. Si yo le cambio esta disciplina, por ejemplo, a coordinación, mis elementos van a tener un color y la densidad completa, ¿no? Es decir, no van a estar atenuados, ¿sí? Así que la disciplina es básica para el control de la visualización. Sigamos, por favor. Otra cosa que podemos hacer es cerrar la paleta de propiedades, el navegador de proyectos, y los podemos hacer volver a aparecer con atajos. Por ejemplo, propiedades tiene pp para volver a aparecer. El navegador de proyectos solamente lo podemos encontrar aquí en vista, aquí donde dice interfaz de usuario. Al final, ahí está el navegador de proyectos. Le hago un check y puedo volver a ver mi navegador de proyectos. Están ambos, ¿no? Además, yo puedo mover mis pestañas, ¿sí? Y estas pestañas yo las puedo encajar nuevamente. Para encajarlas, yo necesito movilizarlo desde la barra de título hacia el centro de alguno de los lugares, de las esquinas o de los lados, de las caras laterales de Revit, a la derecha o a la izquierda, hasta que aparezca este cuadro.
también hacia la izquierda y listo. Yo también podría concatenarlos uno encima del otro, así, ¿no? Fíjense, los tengo así. O también podría darle de esta manera. Fíjense que ahí tengo propiedades y navegador de proyectos, o podría soltarlo desde aquí para que se vean uno debajo del otro, ¿no? Ya depende ya mucho de su comodidad y del tamaño de su pantalla, ¿no? En mi caso, me gusta tener una paleta, la de propiedades a la izquierda y el navegador de proyectos a la derecha. A mí me parece muy cómodo. Recuerden que es mucho mejor si los paneles estos están siempre encajados a los costados, ¿no? Porque si los tienen volantes a veces se les va a perder. A mí me ha pasado una vez que el navegador de proyectos no lo podía hacer aparecer por nada del mundo. Listo. Sigamos entonces. Para terminar de entender la parte básica de la navegación de un proyecto, vamos a irnos a una vista en la que tengamos, por ejemplo, una planta. Voy a irme hasta donde dice planos de planta. Voy a abrir, tengo muchos planos de planta, por ejemplo, este que dice nivel 2. Le hago doble clic y acá tengo el plano de planta del nivel 2, donde está el planeamiento de las conexiones eléctricas, fíjense. Entonces Revit me hace esta representación, que es la representación del conexionado eléctrico, ¿sí? Que es una de las maneras en las que se puede tener un proyecto. Yo en este caso voy a generar una sección, ¿sí? Para terminar con esta parte. Aquí donde dice sección, en vista, sección, o en el panel de inicio rápido acá arriba donde dice sección, yo puedo generar una vista. Si le hago un clic, puedo hacer una vista con dos puntos, ¿no? Un punto inicial y un punto final. Y yo puedo tener una sección. Esta sección puedo controlar su visualización y puedo entrar hasta la vista. Para entrar en una sección, selecciono el vínculo, perdón, selecciono el símbolo, le digo clic derecho y le digo ir hacia la vista. Muchos de los símbolos que me indican vistas, como los niveles o como las llamadas, que vamos a ver más adelante, me permiten navegar hacia ellas, ¿no? Le digo ir a la vista y fíjense, tengo una visualización de la vista de mi proyecto. Este corte, pues ya no es un trabajo, ¿no? Es en realidad simplemente una extracción de información luego de que mi proyecto ya ha sido modelado. Mi sección en el navegador de proyectos, por ejemplo, está aquí en secciones, la sección llamada sección 9, ¿no? Fíjense que pues nosotros tenemos que darle mucha visualización mayor para que el proyecto sea entendible, ¿no? Ahorita es un montón de líneas y nada más, ¿sí? Así que necesitamos darle trabajo. Eso es lo que nosotros llamamos plantillas de vistas, que también vamos a ver antes de empezar a modelar, ¿no? Poco a poco. Es decir, durante esta semana vamos a ver un poco de la configuración básica del tema de Revit para luego ir tema por tema, ¿no? Listo. Sigamos por favor. Aquí yo tengo mi proyecto, que se llama sección 9, y lo que vamos a hacer es regresar a la vista de plano de planta. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué sección no tiene un atajo? Pues sección en este caso no tiene un atajo, no puedo utilizar una secuencia de letras para poder ir e iniciar la sección, ¿no? En este caso vamos a aprender a hacerlo, ¿sí? Para eso vamos a irnos a la configuración global de Revit, del programa. Esa está aquí, donde dice archivo. Si yo le hago un clic, tengo los botones clásicos del menú de la aplicación Revit, ¿no? Nuevo, abrir, guardar, guardar como. Las de siempre, ¿sí? Aquí abajo hay un panel que se llama opciones. Y yo voy a presionar las opciones
Y en las opciones yo puedo ver, por ejemplo, las notificaciones, el nombre del usuario que se está utilizando, la frecuencia de actualización de mi proyecto, ¿no? La disciplina de vista por defecto, ¿no? Pero la que yo quiero es esta, la segunda, que se llama interfaz de usuario. En el interfaz de usuario yo puedo controlar algunas cosas y yo podría, por ejemplo, aquí personalizar mis teclas de acceso rápido. Yo le digo personalizar y me va a aparecer un panel más, que se llama teclas de acceso rápido. En teclas de acceso rápido yo voy a buscar, por ejemplo, mi sección. ¿Sí? Como tiene tilde en español, pues necesito también ponerle tilde. Aquí está. Y la sección la puedo seleccionar y me dice rutas, ¿no? Está en vista, crear barra de herramientas, ¿sí? Pero no tiene una tecla de acceso rápido asignada. Y aquí en nuevas teclas yo le puedo decir que tenga el atajo XX 2 veces. Y le digo asignar. De tal manera que sección ahora tiene un atajo, que es XX. Y si quieren todavía, podríamos ponerle una a la vista en 3D, ¿no? En la vista en 3D. Acá está, ¿no? Vista 3D por defecto. Tampoco tiene un atajo y lo utilizamos todo el tiempo. Podríamos ponerle, qué sé yo, ZZ, ¿no? Y le digo asignar. Y me dice, por ejemplo, que ya ZZ está asignado al comando ampliar región, o sea, se relaciona con el zoom, ¿no? Yo le puedo decir, porque entonces ZX, ¿no? Y le digo asignar, también está asignado. Y busco una que no esté asignado, ¿no? 3D. Y le digo asignar. Sí, también puedo combinarlo con un número. ¿Sí? Le digo aceptar. Aceptar nuevamente. Y por ejemplo, si yo le digo 3D, de frente me va a llevar a la vista 3D por defecto. Si regreso al plano de planta y le digo XX, me va a iniciar el menú o el botón que se llama sección. Entonces, con esa función que está en archivo, opciones, interfaz de usuario, teclas de acceso rápido, yo puedo encontrar mis diferentes funciones. ¿Sí? Puedo modificarlas, puedo ver muchas otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, mi navegador de proyectos no tiene un atajo, ¿no? Podría asignárselo si es que fuera necesario. ¿Sí? Pero eso ya depende mucho de su arte, ¿no? Y además aquí se pueden asignar los botones de un teclado gamer, ¿sí? Por aquí también lo puedo asignar, siempre y cuando esté bien configurado. También en el propio software de los teclados gamer, de los botones del mouse gamer, también se pueden asignar, ¿sí? Tengan mucho cuidado, es una buena forma de agilizar nuestro flujo de trabajo. Listo, por favor, ¿tienen alguna pregunta hasta esta parte? Recuerden que es la parte súper inicial, ¿no? ¿Las modificaciones que se hacen es solo para el plantilla? No, las modificaciones que hacen son para el programa. Listo, ¿alguna otra consulta, por favor? Listo, continuemos entonces. Ya hemos visto un poco de lo que es la interfaz. Reconozcamos las partes principales, las cintas de opciones que están arriba, el panel de propiedades y el navegador de proyectos y el área de trabajo. Debajo está la barra de visualización. Ya. Reconozcamos los elementos importantes. Ay, pobres minions. El navegador de proyectos, el panel de propiedades, el área de trabajo, la barra de visualización, el tema de los parámetros, proyectos, familias y plantillas. Los parámetros son cada una de estas entradas. Eso es lo que hace importante y diferente a Revit, ¿no? Que nosotros tenemos mucha información. Si yo selecciono un elemento, por ejemplo, este cable, me va a mostrar los parámetros o la información de ese cable. Si yo selecciono una toma de corriente, me muestra la información de esa toma de corriente. Entonces los parámetros son propios de cada elemento muchas veces, ¿sí? Los tipos de archivos, que ya lo habíamos visto ayer,
Son 4. El archivo de proyecto, como el que hemos abierto ahora, las familias, que son cada uno de los elementos que están cargados en él. Tenemos una plantilla de proyectos con el cual nosotros podemos agilizar el trabajo, es decir, una vez que termine un proyecto ya tengo un proyecto que ya tiene familias cargadas, configuración colocada y pasa a ser o lo puedo guardar como una plantilla. Por el contrario, cuando hago una familia no puedo cambiarlo porque yo puedo tener una plantilla de familia. Esa plantilla de familia es para poder generar familias diferentes, ¿no? Y ayer hablamos de esta jerarquía, ¿no? Jerarquía de elementos en Revit. Primero, categoría, familia, tipo, ejemplar, ¿no? Fabián nos pregunta si igual que en AutoCAD aquí podemos hacerlo más pequeño purgándolo, es decir, eliminando todos los elementos que no hemos cargado. Pues sí, en gestionar yo tengo un botón que se llama limpiar elementos no utilizados, que le va a quitar todos los elementos y todas las familias que no hemos utilizado. Pero eso es un procedimiento que no vamos a utilizar a menos que queramos transportarlo, ¿no? Listo. Este tema de la jerarquía para mí es muy importante porque nos va a permitir gestionar hacia adelante mi proyecto, ¿sí? Categorías son todos los elementos, o perdón, la agrupación de los elementos que tenemos en Revit, como pilares, pilares, luminarias, conductos, accesorios y demás. Y luego tenemos familia tipo ejemplar, que lo vamos a repasar muchas veces, ¿sí? Pero solo entiendan que tenemos categoría, familia, tipo y ejemplar por el momento, ¿sí? Andrés dice que no puede ver los cables que van de toma de corriente a toma de corriente. Eso depende mucho del proyecto en el que estés, ¿sí? Depende mucho de la vista en la que estés. Yo estoy, por ejemplo, en level 2 Power Plan y de repente estás en VV y aquí no tienes seleccionado el tema de cables, ¿no? De repente lo has deseleccionado y por eso no se ven. Hay que tener mucho cuidado. Sí, el tema de la visualización es básico para todo esto, ¿sí? Pueden ser muchas cosas, André. No te preocupes. Sigamos. Y ya hemos visto nuestro ejemplo en Revit, con el cual estamos viendo una introducción a lo que es el interfaz, ¿sí? Y ahora vamos a ver un tema mucho más interesante, también introductorio para el tema MEP, que es los vínculos de arquitectura y estructuras, ¿sí? El día de ayer les mostré varios ejemplos de Navisworks, donde en Navisworks nosotros teníamos pues el proyecto, un proyecto ya de varias especialidades superpuesto, ¿no? Arquitectura, estructuras, instalaciones y demás, ¿sí? En este caso, eh, en este caso, vamos a ver cómo se relacionan en Revit. De una manera introductoria, porque en cada curso se va a hacer este tema nuevamente, pero es muy, muy importante, ¿sí? Lo vamos a ver. Vamos a verlo, ¿sí? Primero, nuestro objetivo de esta parte es conocer el flujo de trabajo de un proyecto BIM. Y para eso vamos a hacer mucho hincapié en este cuadrito. ¿Sí? Por favor, préstenme mucha atención. Creo que esto es lo más importante de todo el día de hoy. ¿Sí? Podemos distinguir dos etapas principales de un proyecto de construcción. La primera es el diseño, ¿sí? El diseño inicia con un arquitecto y un cliente que tienen un requerimiento y poco a poco va a ir creciendo, ¿sí? En determinado momento el cliente va a pedir las instalaciones o la estructura de mi proyecto y va a ser súper convergente, ¿no? De toda esta información. Una vez que se termine el diseño y las iteraciones, pues yo voy a tener un proyecto que luego voy a pasar a la construcción, ¿sí? Vamos a hablar un poco de este flujo de manera general de cómo utilizamos el BIM para esto. Entonces, para generar un modelo de un proyecto, lo primero que vamos a hacer es tener la arquitectura. Esto es desde un punto de vista del diseño. Luego del diseño de la arquitectura tengo yo, por ejemplo, las estructuras, ¿sí? Con la arquitectura yo puedo predimensionar estructuras, puedo pasarlo a un análisis y muchas otras cosas, y luego puedo poder, por ejemplo, tener el tema de las instalaciones.
¿sí? Pero no puede haber instalaciones sin arquitectura. Y no debería haber instalaciones también si es que no tenemos un bosquejo de las estructuras al menos, ¿no? Para no superponernos con algunos ejemplos. Estos tres elementos se pueden conjuntar en un modelo único, ¿no? El modelo que hemos visto ayer en Navisworks, ¿no? Todo coloreado por especialidad y demás, que luego se va a someter a un proceso llamado compatibilización. Es decir, este es el proceso ideal del diseño. El arquitecto diseña arquitectura, el ingeniero estructural genera el predimensionamiento y el dimensionamiento final de las estructuras. En paralelo, el de instalaciones, ya ha empezado el tema de sanitarias, eléctricas, mecánicas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un modelo único. Ese modelo único se va a llevar a la compatibilización, ¿sí? La compatibilización nos va a arrojar varios resultados. Sobre todo, nos va a dar un modelo único y optimizado, ¿sí? Ese modelo único y optimizado nos puede dar planos coordinados, planos de coordinación, nos puede dar metrados mucho más exactos que los metrados que teníamos antes y nos va a dar un presupuesto mucho más optimizado. Si los metrados están bien, pues el presupuesto está mucho más cercano a lo que se vaya a construir. Claro que esto depende de que el equipo de diseño, de arquitectura, estructuras e instalaciones tenga la mayor cantidad de correspondencia con la construcción. ¿Sí? Este es el flujo primario. ¿Sí? Sigamos. Espero que entiendan mucho de esta parte, que es la parte, el ideal. Esto es el ideal de lo que nosotros buscamos cuando queremos hacer. En realidad, en la vida real hay muchas complicaciones al lado de todo esto, ¿sí? Pero vamos a ir repasándolas poco a poco. Y entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de estos vínculos, ¿sí? Sobre todo estos vínculos de aquí, ¿no? Arquitectura, estructuras e instalaciones, porque yo tengo que relacionarlas para que yo pueda utilizar esta información de un lado al otro. Entonces, en las carpetas que se les ha dado, bueno, ya hemos hecho este del modelo de ejemplo, hay un modelo de una casa. Este modelo tiene 4 partes: arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias. Fíjense que los nombres tienen un pequeño estándar, ¿sí? Luego vamos a hablar mucho de los estándares. Ahí está, por ejemplo, el tema de la arquitectura. La arquitectura dice arquitectura 1709-MP, donde la A es la codificación de la arquitectura. Desde el comienzo quiero que vean el tema de las codificaciones. Si se dan cuenta, 1709-MP se repite en todos, ¿no? Entonces, la especialidad me va a indicar en qué especialidad estoy, ¿no? La A por arquitectura, ES por estructuras, IE por eléctricas y S por sanitarias. Estoy haciendo un proyecto muy sencillo, en realidad esta es una casa, ¿sí? Me voy a ir a Revit y lo primero que voy a hacer es cerrar mi proyecto. Para cerrar mi proyecto, en este caso, yo puedo utilizar la X, pero si yo cierro con la X, solamente voy a cerrar la vista. Si yo cierro con esta X de acá arriba, voy a cerrar el programa. Lo que yo quiero cerrar es el proyecto. Para cerrar el proyecto yo tendría que cerrar todas las vistas que he abierto, o puedo utilizar este botón de acá arriba que se llama cerrar ventanas ocultas, que va a cerrar todas las ventanas hacia atrás, y puedo cerrar esta de aquí. Y le digo que no deseo guardar los cambios, por ejemplo, ¿no? Ese botón me va a permitir agilizar el proceso de cerrar todas las ventanas que he ido abriendo, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer es abrir la arquitectura. Yo en este caso la arrastro, porque si yo le hago doble clic y tengo, por ejemplo, una versión más actual, va a abrirlo con la versión más actual. Yo en este caso lo voy a hacer con la arquitectura. Lo estoy arrastrando, ¿no? Fíjense que para comenzar, Revit me está dando un mensaje. Dice, Revit no ha encontrado o no ha podido leer 2 referencias. Las referencias son esos vínculos de los que estamos hablando. Estos 4 modelos están relacionados, así que vamos a ver cómo se han relacionado, ¿sí? Y este mensaje simplemente significa que estas referencias se han perdido. Entonces vamos a ver cómo es que las vamos a recuperar. Y hay 2 opciones, ¿no? Dice abrir o ignorar. Por el momento vamos a darle ignorar. Y lo que yo tengo aquí es mi proyecto de arquitectura de una pequeña casa. Lleguemos hasta aquí, por favor, abramos esta arquitectura.
Listo, podemos pasear un poco por el proyecto y nos damos cuenta que tiene tres planos. El plano de planta uno, donde aquí yo ya tengo mi arquitectura. Para hacer instalaciones, pues lo básico es tener un plano de emplazamiento con el mobiliario, ¿no? Aquí en este caso yo no podría definir instalaciones si no supiera dónde están los aparatos sanitarios, la televisión, la cama, etcétera, etcétera. Así que eso es básico, ¿sí? Para todo el tema de planeamiento de un edificio necesitamos el plano de mobiliarios y no solamente el plano de los muros, ¿sí? En este caso tengo un proyecto donde luego lo voy a relacionar con las instalaciones y las estructuras. ¿Sí? Solo quiero que entiendan cómo está mi proyecto. Tiene un piso 1, un piso 2 y una pequeña azotea. Aquí están mis elementos, que son las rejillas y bueno, alguno que otro elemento. Estas tres vistas son vistas superiores, pero aquí al costado tengo en los alzados vistas laterales, como por ejemplo la vista este. En esta vista este tengo un nivel 0, nivel 270, nivel 540 y aquí está mi proyecto. ¿Sí? Yo necesito que entiendan que lo más importante de un proyecto en Revit son sus niveles. Y la pregunta es, ¿no? ¿Quién define los niveles en un proyecto de construcción? ¿Quién define los niveles? Pues Gazul nos dice que el arquitecto. Así es, ¿no? Así es, muy bien. El arquitecto es quien define los niveles. Y entonces esta información debería estar conectado ante cualquier contingencia. ¿Cuáles son las contingencias? Pues las contingencias son que yo no pueda, perdón, que el arquitecto cambie uno de estos niveles, ¿no? Si cambia uno de estos niveles, pues la altura de las columnas puede cambiar. Entonces eso va a cambiar mi metrado y si cambia mi metrado o mi cómputo, cambia mi presupuesto. Entonces los niveles son un tema bastante típico. Cambia tuberías, acabados, cantidad de pintura, todo, ¿cierto? Entonces en Revit la referencia principal. La referencia principal son los niveles. Otra referencia son las rejillas. Lo interesante de las rejillas es que es principalmente para la relación entre arquitectura y estructuras, no tanto así para lo que son las instalaciones, ¿cierto? Así que muy probablemente no las utilicemos mucho en cuenta cuando estemos haciendo instalaciones, ¿sí? Pero sí se pueden generar y se pueden relacionar, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es cerrarlo por un momento. Cerremos este proyecto de arquitectura. Y ahora lo que vamos a abrir es el proyecto de instalaciones sanitarias, el último. Ya lo voy a arrastrar hasta aquí y lo voy a ir abriendo. Nuevamente me va a aparecer un panel que dice que tengo referencias no leídas. Hace rato no lo resolvimos y ahora sí lo vamos a resolver. Yo le voy a decir primero ignorar, ¿sí? Y me voy a ir a la vista en 3D, que en mi caso ya está configurado como 3D, ¿sí? Y me voy a dar cuenta que cuando orbito con Shift y la bolita, puedo tener mi proyecto visualizado. Y me doy cuenta que tengo ciertas tuberías, desagües y demás. Pero está mi proyecto sin la arquitectura. Si yo voy al plano de planta del primer nivel y le hago doble clic, puedo ver mi plano, pero sin la arquitectura. Igual aquí, ¿no? Primer nivel desagüe, aquí está un plano sin la arquitectura. ¿Por qué? Porque en el mismo proyecto no están las instalaciones y las arquitecturas, ¿sí?
Vamos a relacionar la arquitectura, ¿sí? Para eso me voy a la cinta de gestionar. Lo que ha pasado es que el enlace se ha perdido entre arquitectura e instalaciones, para lo cual en gestionar yo puedo ir hasta donde dice gestionar vínculos, voy a buscar ese botón y en gestionar vínculos yo puedo ver que mi arquitectura está dentro de la pestaña Revit y ahí está la arquitectura A17, pero me dice que el estado dice no cargado. ¿Sí? Dice no cargado. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado. En este caso, la arquitectura, que era esto, ha cambiado de nombre, porque yo le cambié de nombre a propósito para que se pierda los enlaces. Es decir, ¿cómo pierdo los enlaces? Cambiándole de nombre o cambiándole de posición en las carpetas. Entonces yo lo que voy a hacer es decirle que voy a seleccionar la arquitectura y le voy a decir volver a cargar desde. Lo que estoy haciendo, estoy diciéndole que el vínculo que tenía hacia un archivo que se llamaba arquitectura, lo voy a reemplazar. Le digo volver a cargar desde y voy a buscar mi carpeta. En mi caso, la carpeta está dentro de una carpeta un poco más compleja, que es Innova Training, contenido de cursos, Revit Map, sesión 2. Ejemplo de vínculos, modelo casa, aquí está, ¿no? La arquitectura. Entonces tienen que ubicar, por favor, el archivo que se les ha dado y le dicen abrir. Fíjense lo que va a pasar, es que el estado de mi archivo dice no cargado y ahora dice cargado. ¿Sí? Obviemos por ahora los otros mensajes, ¿sí? Yo ahorita quiero que se carguen mis dos elementos. Yo le voy a decir aceptar. Y ahí está mi arquitectura atenuada y mis elementos. Si yo me voy a la vista 3D, puedo ver la arquitectura también. Nuevamente veo la arquitectura atenuada. En cualquier proyecto, la visualización general depende de la disciplina, ¿sí? Y está en fontanería. Yo podría cambiarlo hacia arquitectura y podría ver mi proyecto como si fuera un proyecto de arquitectura con los muros completamente colocados, sin atenuar. Pero en electricidad, en fontanería y en mecánicas voy a poder verlo así. Por favor, reparemos ese vínculo. Además, a este proyecto yo le voy a agregar también las estructuras. Vamos a agregarle las estructuras. Para eso me voy a gestionar, también a gestionar vínculos. Aquí yo he reparado el vínculo de arquitectura, pero también le puedo decir que voy a añadir un vínculo. En este caso le voy a añadir las estructuras y le digo abrir. Va a cargar un segundo modelo, el de arquitectura y el de estructuras. Le doy a aceptar y ahí está, ¿no? Se nota por el tema de las zapatas que están debajo. Si yo le cambiaría la disciplina a coordinación, podría ver la arquitectura, la estructura y, bueno, las instalaciones también donde estén fuera de los muros. Pero aquí en fontanería, pues todo, muros y estructura, se atenúa. Entonces, el tema del cual estamos hablando es cómo relaciono mi modelo de arquitectura, estructuras e instalaciones. Entonces, vamos a generar vínculos entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que la arquitectura, la estructura y las instalaciones están separadas en archivos distintos. No quiere decir que esta sea una práctica generalizada, porque van a escuchar que muchas personas dicen, oye, si el proyecto es pequeño puedo tenerlo todo ahí. Es posible, es probable, pero lo que necesitamos es pensar en grande, ¿no? Un proyecto grande necesita división, necesita sectorización. Hace un rato salí de una oficina donde estábamos planeando un proyecto muy, muy grande que tiene aproximadamente 70.000 metros cuadrados y pues no puedes tenerlo todo en un solo archivo, ni siquiera puedes tener toda la arquitectura en un solo archivo, tienes que empezar a dividir, ¿sí? Entonces de eso se trata, ¿no?
Fico nos dice que no ha podido vincular la arquitectura. Vamos a reparar eso, ¿sí? Vamos a repasar eso. ¿La estructura sí la has podido cargar? ¿Tampoco? Volvamos a ver ese procedimiento, ¿sí? Aquí en gestionar, donde dice gestionar vínculos, fíjense, aquí en gestionar vínculos, donde dice Revit, tengo estos dos elementos. Por ejemplo, si no nos funciona, yo lo podría eliminar. Podría eliminar ambos. Y ahí está, mi proyecto solo tiene las instalaciones. Yo podría decirle nuevamente gestionar vínculos y le puedo añadir, buscando la carpeta que se llama modelo casa, y le puedo añadir la arquitectura. Le digo abrir, cerrar, ya está cargado, tiene que estar en estado cargado y le doy a aceptar. Y ahí debería aparecerte la arquitectura. Por favor, inténtalo, ¿no? Va a demorar un poquito. Ahora sí has podido relacionarlo, por favor. Tienes que saber dónde están ubicados tus archivos, ¿no? Los que les hemos dado en el enlace. Sí, solapamiento. Vamos a ayudar a Fico, ¿sí? A ver, yo le digo dejar de compartir. Fico, por favor, si tienes micro, ah, te estoy escuchando. Y por favor, ahí hay un botón verde que dice compartir pantalla, share screen. Un botón verde, a ver, para que podamos ver tu pantalla. Ahí está, perfecto. Está cargando, ahí está. Dale cerrar, a ver. Sí, cerrar. Cerrar también. Aceptar. Ponle aceptar. Aceptar. Ahí está la arquitectura. A ver, vete a la vista en 3D. Sí, ahí está. Solo era darle a aceptar. Listo. Dale dejar de compartir, por favor. ¿Sí? Muy bien, gracias. Continuamos, ¿sí? Entonces cada modelo tiene que guardar una relación. En este caso, pues ya tenemos modelos que están hechos, ¿sí? Se los estoy mostrando para que vean cómo se van a relacionar. Les podría dar un modelo con muchas más instalaciones, pero va a demorar más en cargar y demás, ¿sí? Entonces este es un modelo inicial en el cual estamos viendo la relación entre arquitectura, estructuras e instalaciones, ¿sí? Por favor, carguen los tres: estructuras, arquitectura e instalaciones. William nos dice, ¿no? ¿Por qué cuando intento apagar los vínculos mediante las modificaciones de visibilidad, la arquitectura no queda igual que con el vínculo? Mm. ¿Tiene usted audio, William? No, no le entendí muy bien la pregunta. De repente, si me muestra usted su pantalla, a ver, muéstrame usted su pantalla, si es que le está pasando ahorita mismo.
Muchas gracias, William. A ver. Ah, perfecto. Es que lo que sucede es que usted está ahorita en una disciplina de estructuras. Fíjese la disciplina. Póngale arquitectura. Ya está. Lo que pasa es que en la disciplina de estructuras, los muros arquitectónicos se esconden. ¿Sí? Entonces, por eso, si es que usted va a la disciplina llamada estructuras, los muros no se van a ver. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Listo. Sigamos entonces. Sigamos. Carguen, por favor, los tres vínculos, ¿sí? Carguen también la arquitectura, la estructura. Aquí está la estructura. Carguen arquitectura, estructuras en este proyecto de sanitarias. Ya está. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque quiero que controlemos la visualización, ¿sí? Podemos controlar la visualización por categoría, es decir, por tipos de elementos, tuberías, codos, aparatos sanitarios y demás, o podemos controlarlas por vínculos, ¿sí? Vamos a verlo. Yo le voy a decir VV, que es el panel de visualización de visibilidad, y en este panel yo le puedo decir que, ¿sabes qué? Quiero tener oculto lo que es mis aparatos sanitarios. Aquí están mis aparatos sanitarios y le quito el check y puedo apagarlos. Y fíjense, se desaparecen todos mis aparatos sanitarios. Los puedo volver a hacer aparecer. Y así podría controlarlo por elementos. De esa manera yo podría ocultar las zapatas, ¿no? Acá en cimentación estructural yo le quito el check y podría ocultar las zapatas. Pero yo no quiero ocultar las zapatas. Yo quiero ocultar todo el proyecto de estructuras, ¿no? Entonces nuevamente entro a VV y aquí en VV tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 pestañas. La sexta pestaña, llamada vínculos de Revit, me muestra arquitecturas y estructuras. Y en este caso les voy a decir que apaguemos arquitectura. Le doy a aceptar. Y fíjense, me queda mi proyecto, pero solamente con las estructuras atenuadas, ¿no? Y ahora, ¿por qué quiero que hagamos esto? Porque de esta manera yo voy a poder controlar la visualización de mis elementos. Esta misma técnica de generación de visualización se pueden usar en cualquier vista, ¿sí? Yo voy a irme a mi plano de planta y en mi plano de planta, fíjense, se ve todo muy complicado, ¿no? Yo puedo generar una vista en sección y puedo entrar a la vista en sección y ahí está, fíjense, mi proyecto. Se ve bastante confuso, ¿no? Voy a ubicar mi vista en sección, que en este caso se llama sección 0. ¿Sí? Y voy a regresar al plano de planta. Selecciono la sección para que mi visibilidad sea mucho más corta. No quiero ver todo el proyecto, todas las tuberías hacia atrás, sino una porción corta. Y aquí, fíjense, yo tengo mi proyecto y se ven los vínculos. Yo podría ocultar todo el vínculo de estructuras. Podría decirle a los tubos que estén en un nivel de detalle alto para poder visualizarlos. Y podría ir controlando un poco el tema de la visualización, ¿sí? Entonces, si yo tengo los elementos en diferentes proyectos, puedo controlar la visualización y eso es lo que vamos a hacer,
¿sí? Por favor, hagan una vista de sección y en esta vista de sección vamos a ver las tuberías y vamos a ir identificando una a una ellas, ¿sí? ¿Sí? Dependiendo de dónde hagan su sección, pues su sección va a lucir distinta a la mía y no se olviden de controlar el fondo, ¿no? Listo. Lleguemos hasta aquí. Fabián nos dice, ¿cómo se puede ocultar toda la información, por ejemplo, del vínculo estructural, pero que se aplique en todas las vistas? Ya, quitar lo único que podemos hacer es quitar el vínculo de estructuras, ¿no? Desde aquí, gestionar vínculos, y aquí en estructuras, quitarlo, ¿no? Lo seleccionas y lo eliminas, ¿no? Porque uno por uno tendríamos que ocultarlo, ¿no? A menos que creemos plantillas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Listo. Sigamos. Ya estamos aquí y ahora vamos a entrar nuevamente en nuestro panel de visualización VV. Y en VV nos vamos a ir hasta donde dice filtros. Los filtros son básicos para la visualización. Es decir, yo puedo generar un filtro de visualización para darle un formato específico a mis vistas, ¿sí? Entonces, entendamos, yo tengo elementos en mis vínculos, ¿no? Es decir, en arquitectura tengo elementos diferentes a los que están en estructuras, diferentes a los que están en instalaciones sanitarias. Y estos filtros me van a permitir modificar la visualización de elementos. Por ejemplo, yo puedo añadir un filtro, por ejemplo, el que se llama agua de desagües negras, ¿sí? Desagüe de aguas negras. Le digo aceptar. Y en este desagüe de aguas negras yo le digo patrones, modificar, y le digo que le voy a colocar un color. En Revit 2019 esto es un poquito diferente, ¿no? Aquí hay dos colores, ¿no? Pero no se preocupen, utilicémoslo así. O como en Revit 2019, cualquiera de los dos. Y aquí lo que le estoy diciendo es que voy a modificar el patrón de superficie de mis elementos hacia un color verde, en todo lo que sea desagüe de aguas negras. Luego vamos a estudiar a profundidad lo que son los vínculos y demás, por ahora solo los vamos a utilizar. Si yo le doy a aceptar, en mi proyecto me va a marcar en verde todo lo que sean desagüe de aguas negras. Nuevamente, ¿sí? VV, filtros, le digo añadir y le digo desagüe de aguas negras, aceptar. Y puedo modificar, por ejemplo, las líneas hacia una línea muy verde, sin modificación. Y puedo modificar el patrón hacia un patrón verde nuevamente. Con el color, con un color distinto si yo quisiera. Y le puedo cambiar la transparencia, ¿no? Le digo que se vea un poco transparente. Y fíjense, ¿no? Se ve mucho mejor. Con las líneas más oscuras y el color en verde. Entonces, de esta manera yo puedo ir configurando mis vistas y poco a poco, ¿sí? Realmente de repente ahorita lo estamos haciendo muy mecánico. Poco a poco vamos a ir a entenderlo con la repetición. Todo mucho mejor. Listo, ¿han podido lograr esto, por favor? Muy bien, Damián. ¿Los demás?
¿Alguien tiene problemas para poder ayudarlos? ¿Alguien necesita ayuda? Continuamos entonces, ¿sí? Esto es un ejemplo de la visualización que yo puedo generar en mi proyecto de Revit, ¿no? En un proyecto tan sencillo podría cambiar esto, ¿no? Y ahora, ¿será importante? Pues es muy importante, ¿no? Porque yo debería de marcar, por ejemplo, con un color los elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, los elementos estructurales para cuando tengo un sistema de aire acondicionado, por ejemplo, en el sistema de aire acondicionado no está embutido en la losa, sino está pendiente de ella y no puede chocarse con otros elementos. Entonces, yo puedo configurar la visualización para que me sea más fácil de modelar, ¿no? Generalmente en las oficinas nosotros tenemos un cielo raso o un falso cielo raso y encima de eso en el plenum que existe podemos ver las instalaciones correr, ¿sí? Entonces ahí necesitamos configurar mucho el tema de colores y demás para que mi proyecto sea visiblemente sencillo de modificar, ¿no? Entonces se basa en esto. Listo. Preguntas por favor de esta parte. Solo que quería que entiendan esa parte. Y ahí tienen el de eléctricas también para que lo puedan visualizar. Pueden ir modificando colores de categorías, ¿no? Que es lo primero de todo. Ya hemos visto este pequeño ejemplo de vínculos, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es hacer otro ejemplo. Sí, para eso, en los archivos que se les ha dado, tenemos un tema que es el tema de ejemplo de comunicación, ¿sí? En el ejemplo de comunicación tengo un modelo de arquitectura y también tengo unos planos y algunas plantillas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es empezar a ver la relación de Revit con Revit, ¿sí? Abran por favor este modelo de arquitectura, no sin antes pues cerrar lo que tengamos abierto, ¿sí? Si quieren guárdenlo, yo en este caso no quiero guardarlo. Y abran ese proyecto de arquitectura. Nuevamente le voy a decir que voy a ignorar. Y acá tengo un proyecto de arquitectura. En este caso son unas oficinas, ¿sí? Recuerden que con HL puedo cambiarle la visualización. Fico hace una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia entre usar el filtro y generar una tubería con determinado color? Hay mucha diferencia, ¿sí? Porque cuando generamos un sistema de tuberías, que lo vamos a ver después, con un determinado color, con una determinada configuración por sistema, pues es la configuración global. Pero en los filtros yo puedo hacer configuraciones muy específicas, como por ejemplo, marcarme las tuberías del piso 2 del sector 1. Entonces, todo eso yo puedo hacer. Por eso es bastante diferente, ¿no? En el sistema de tuberías es una configuración global y en el filtro podría serlo muy específico, ¿sí? Vamos a hablar de eso mucho después, ¿sí? Listo, estamos aquí. Y lo que pasa en este proyecto es que yo necesito ver los alzados. Y en los alzados yo tengo, por ejemplo, tengo una visualización muy interesante, donde tengo los niveles de mi proyecto. Fíjense que el estilo visual está en color, en realista, por eso se ve un poco raro. Pónganle colores coherentes y es mejor. Entonces, como decíamos, la arquitectura me va a marcar los niveles, ¿sí? En cada nivel yo tengo una distribución.
Aquí ya tenemos un proyecto de arquitectura, ¿no? Y además, seguramente yo debo de tener algunos elementos de relación, ¿sí? En este caso, lo que yo quiero es que relacionemos los niveles, ¿sí? Vamos a relacionar estos niveles. Estos niveles yo necesito que estén en otro proyecto también. ¿En cuál proyecto? En el proyecto de instalaciones sanitarias, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver el procedimiento de relación de la referencia más importante, que son los niveles, para entender cómo se genera un proyecto de instalaciones, ¿sí? ¿Por qué? Yo podría empezar un proyecto de instalaciones y definir manualmente los niveles, pero no es el procedimiento más adecuado. ¿Por qué? Porque la arquitectura depende del arquitecto y el arquitecto define la cota de los niveles. Así que en instalaciones también debemos de tener esa configuración. Entonces lo primero que vamos a hacer es cerrar esto. Y vamos a crear un nuevo proyecto desde la plantilla que se llama Plumbing Default o plantilla de instalaciones sanitarias. ¿Sí? Si no la tienen, aquí en los archivos que se les ha enviado están las plantillas, ¿no? La plantilla de Plumbing Default. Le dicen aceptar y vamos a ver el procedimiento que se llama copia y monitoreo de niveles. ¿Sí? Es el primero que vamos a ver. Luego en instalaciones sanitarias van a ver el procedimiento de copia y supervisión de elementos sanitarios, ¿no? Mañana vamos a ver lo que es relación de un proyecto con Navisworks más. Este mismo proyecto de las instalaciones lo vamos a relacionar con Navisworks también, ¿sí? Vamos a ver todo eso. Vamos a ver qué se relaciona AutoCAD, Revit y Navisworks, ¿no? Mañana vamos a ver todo eso, AutoCAD, Revit y Navisworks. Y vamos a hablar de la gestión, es decir, vamos a empezar a hablar de la estructura de carpetas, de la estructura de nombres, para que lo tengamos claro desde el comienzo. Entonces, mañana les voy a dar otros archivos para que veamos también nuevamente el proyecto de la casa que ya tienen, pero lo vamos a ver relacionado hacia Navisworks, ¿sí? Para mañana, por favor, deben tener todos ya instalado Navisworks. Pero por el momento quiero que entiendan la relación de los niveles. Esto es muy importante porque todos los proyectos de instalaciones ya deben de estar conectados con los niveles por lo menos. Entonces, yo voy a ver que en esta plantilla tengo diferentes tipos de vistas que puedo ver en mi navegador de proyectos de la derecha. Voy a abrir un alzado y en el alzado tengo los dos niveles. Las plantillas que nos da Revit por defecto son bastante escasas, es decir, no tienen mucha información. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es empezar a agarrar mis elementos y voy a identificar que estos son dos niveles, ¿sí? Cuando yo lo selecciono, voy a ver que tengo un nivel que dice extremo inicial, 8 milímetros, ¿no? Que es el tipo, ¿no? Es el nombre de mi nivel, ¿no? Yo lo que voy a hacer aquí es insertar un vínculo, ¿sí? Es otra manera de insertar un elemento. Yo le digo vincular Revit y le voy a decir que voy a vincular el otro modelo, ¿sí? Donde están ejemplos de comunicación. Aquí en modelo de arquitectura voy a vincular este modelo. Yo le voy a decir abrir. Y aquí en esta vista de alzado voy a visualizar la arquitectura. Fíjense que me sale un mensaje que me dice, los siguientes vínculos anidados, es decir, que la arquitectura tenía más vínculos, no serán visibles, dice, ¿no? Así que yo le digo, está bien, no hay problema.
Y fíjense, ¿no? Ahora yo puedo ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. Pero estos niveles de aquí pertenecen al vínculo de arquitectura. Quiere decir que si yo le digo que voy a ocultar el vínculo de arquitectura, nuevamente solo tengo los vínculos que pertenecen al proyecto sanitario. Entonces lo que yo voy a hacer es traer los niveles de arquitectura hacia el proyecto sanitario. Para eso necesito que esté prendida la arquitectura. Y vamos a utilizar un procedimiento llamado copia y supervisión. Para eso me voy a colaborar, que es una nueva pestaña que se llama colaborar. Y en colaborar me voy a donde dice copiar y supervisar. Y en copiar y supervisar voy a decirle que voy a copiar y supervisar seleccionando un vínculo. Esta ruta me permite traer elementos desde un vínculo de Revit que sean importantes. En este caso puedo traer varios tipos de elementos, no solo los niveles. Puedo traer niveles, rejillas, muros, suelos y pilares. Pero también puedo traer los aparatos que el arquitecto haya definido en la arquitectura. En este caso voy a hacerlo solamente con los niveles. Entonces, colaborar y voy hasta copiar y supervisar seleccionando el vínculo. Me acerco hacia mi vínculo y mi vínculo se va a marcar en azul. Todavía no le he hecho clic. Le hago un clic ahí y mi panel superior va a cambiar. De nuevo, le voy a decir cancelar. Le digo colaborar, copiar y supervisar seleccionando el vínculo. Me acerco hasta el vínculo y le hago un clic. Y fíjense que ahí arriba dice opciones, copiar, supervisar, configuración, copia por lotes. Yo le voy a decir que voy a copiar elementos de manera múltiple, que en este caso van a ser mis niveles que están aquí. He abierto un cuadro de selección, al mismo estilo del AutoCAD, para seleccionar muchos elementos. Pero en este caso se nota que he seleccionado más elementos que los necesarios. Entonces yo podría darme el trabajo de seleccionarlos o buscarlo con un filtro. En Revit los filtros funcionan muy bien. Aquí hay un embudo que es el símbolo universal del filtro. Yo le doy un clic y me dice que hay 34 muros seleccionados, 38 muros cortina, 8 suelos. Ni los suelos, ni el muro cortina, ni los muros los necesito. Solo necesito los 5 niveles. Le digo aceptar y va a deseleccionar los demás. Entonces yo le estoy diciendo que voy a copiar estos 5 niveles. Y fíjense que yo tengo un finalizar chiquito y un finalizar con un check verde. Primero le doy a este finalizar de aquí, le digo finalizar. Y se sale, ¿no? Si yo le hago un clic en el espacio en blanco, regresa al finalizar principal. Le digo finalizar. Y parece que no hubiera hecho nada, ¿no? ¿Cuándo me voy a dar cuenta qué es lo que he hecho? Cuando yo le diga VV y oculte el vínculo de arquitectura que hemos insertado hace un rato, ¿no? Le digo que lo oculte y ahí están estos 5 niveles. Lo que hemos hecho es extraer la información de los niveles desde el proyecto de arquitectura y traerlo al proyecto MEP. Y si yo lo selecciono, fíjense, si yo selecciono mi nivel, tiene un símbolo. Este símbolo significa supervisión. ¿Sí? Este símbolo significa que está supervisado desde el proyecto de arquitectura. ¿Sí? Y fíjense, tengo los 5 niveles. Estos 2 niveles iniciales los puedo seleccionar y los puedo eliminar porque no me van a servir. Tengo los 5 niveles con las cotas de mi proyecto, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es darle guardar. Lo voy a guardar y le voy a decir que se llame instalaciones sanitarias ejemplo, por ejemplo. Vamos a corroborar cuál es ese flujo de comunicación y conexión de vínculos. Le digo guardar y le voy a decir que lo voy a cerrar. Cierro este proyecto y voy a abrir nuevamente la arquitectura. Voy a pasar de ser el sanitario, voy a pasar a ser el arquitecto. Y como arquitecto, en una vista de alzado,
en esta vista de alzado, lo que yo quiero es cambiar el nivel. Este nivel, que dice vista del 5 piso 1105, le voy a decir que voy a modificar su cota. Fíjense que estoy abriendo la arquitectura, ¿no? Ya no estoy en el otro proyecto. Le digo que este 1105, le hago doble clic y le digo que ahora va a ser 12 metros. Le doy enter, o perdón, hago un clic y fíjense, ¿no? Estoy modificando la arquitectura. Allá. Fabián ha cometido un error, ¿no? Dice, desde la plantilla no puedo guardar como proyecto, sale desactivado. Esto es seguramente porque usted ha abierto la plantilla, ¿no? Y eso es algo que me equivoqué también yo, ¿no? Cuando uno carga la plantilla, le va a decir abrir, o perdón, nuevo, y tienes que cargarlo aquí, ¿no? En examinar tienes que buscar la plantilla. No le puedes hacer doble clic a la plantilla porque le pasaría lo que le ha pasado a usted, ¿no? Si yo agarro la plantilla y la abro la plantilla, no estoy generando un proyecto. ¿Sí? Aquí, fíjese, va a pasar lo mismo que usted. Le digo guardar como y el proyecto está desactivado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo genero un proyecto nuevo, yo le digo archivo, nuevo proyecto, debo de examinar y buscar esta plantilla, ¿no? Y ahí sí estoy generando un proyecto con la información de la plantilla cargada. Y ahí sí me deja guardarlo como proyecto y también como plantilla. Entonces ese es el error que usted ha cometido, Javier, Fabián, por mi culpa, obviamente. ¿Sí? No se preocupe. Luego lo vuelve a hacer. ¿Sí? Fíjense, he cambiado la arquitectura y le he cambiado el nivel a 12. Y lo voy a cerrar. Voy a guardar esos cambios. Como arquitecto he decidido que mi último nivel ha subido 1 metro. Ahora voy a volver a abrir el ejemplo de instalaciones sanitarias. ¿Sí? Este ejemplo de instalaciones sanitarias lo estoy volviendo a abrir. Y fíjense en los mensajes. El primer mensaje que me sale dice, el ejemplar del vínculo necesita una revisión de coordinación. Ya me está alertando que algo ha cambiado. Y como ha cambiado algo, yo tengo que revisar cuál es ese cambio. ¿Sí? Dice, el ejemplar del vínculo necesita una revisión de coordinación. Yo le digo aceptar. Y solamente me ha mandado un aviso. Pero fíjense que el nivel sigue estando en la cota 11.050. Dicho sea de paso, las unidades aquí están en milímetros, ¿no? Pero hay un cambio, ¿no? Si yo lo selecciono, me voy a dar cuenta de que no se han ejecutado los cambios. Para eso, yo puedo ir a colaborar. Y en colaborar voy a hacerle caso, ¿no? Le voy a decir revisión de coordinación. Y en revisión de coordinación le digo seleccionar el vínculo, ¿no? En este caso voy a prender el vínculo. Y le digo revisión de coordinación seleccionando el vínculo. Fíjense qué me dice. Me dice que hay un nuevo mensaje sin resolver que dice que el nivel se ha movido 950 milímetros. Me dice que el nivel de relación, la relación de los dos niveles que tienen diferentes IDs, o sea, es decir, que son elementos diferentes en proyectos diferentes, se han movido. Y acá me dice, ¿qué acción deseas tomar respecto de esa transición? Yo le digo que voy a aceptar la diferencia, moviendo el nivel, ¿no? Le digo mover el nivel. Le digo aplicar.
Le digo aceptar. Fíjense, mi nivel se ha movido. Apago el vínculo de arquitectura y el nivel también se ha vuelto a mover. ¿Qué quiere decir? Que cada cambio que se genere en una configuración, ¿qué es lo que ha pasado? Se va a aceptar o se va a revisar estos cambios. Se pueden hacer cambios con muros que se han desaparecido, con elementos que ya no están, y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay un muro que ha desaparecido. ¿Tus instalaciones qué quieres hacer? Ah, pues también las voy a desaparecer si ya no hay muro, ¿no? Por ejemplo. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿sí? Pero fíjense que es muy importante. El tema que estamos hablando hoy es la relación de los vínculos. ¿Sí? De repente es un poco complejo para los que no lo han visto antes, ¿sí? Porque Revit nos da herramientas para relacionar elementos tan importantes como los niveles. Cuando en épocas de AutoCAD un nivel era pues una línea, ¿no? Aquí los niveles son elementos muy, muy inteligentes, demasiado inteligentes, ¿no? Y estos elementos me van a permitir generar esta clase de flujos. Lo que estamos viendo es el flujo de coordinación de niveles entre arquitectura y sanitarias. Yo en este caso le voy a decir que no voy a guardar los cambios, ¿sí? Recuerden que hace rato abrimos la arquitectura y hemos subido un nivel. Lo estoy repitiendo, ¿sí? Entonces, ese nivel ha cambiado. En mi proyecto de sanitarias está la configuración antigua, solamente la había copiado, ¿no? Mejor, le digo abrir. No lo había guardado, así que seguramente me va a volver a salir el mismo mensaje. El mensaje que me dice es, el ejemplar de vínculo necesita una coordinación. Si yo expando este mensaje, me dice que los niveles se han movido. Fíjense, ¿no? Me dice el modelo de Revit vinculado con ubicación no compartido tiene acá puedo tener hasta el informe de este error, ¿no? Yo le digo aceptar. Me está avisando nada más que hay un cambio que hay que ver. Yo no sé cuál es el cambio. Voy a encender mi arquitectura porque estoy haciendo el papel del sanitario, ¿no? Al sanitario le han vuelto a dar el vínculo de arquitectura y el vínculo de arquitectura yo no sé cuál será el cambio, ¿no? Yo le digo que voy a ir hasta colaborar y le digo que voy a hacer una revisión de coordinación seleccionando el vínculo. Me acerco y le digo, le hago un clic al vínculo y me dice seleccionar el vínculo y me dice la información. Hay un nuevo mensaje respecto de los niveles acerca de su posición que me dice que los niveles de arquitectura y el nivel del proyecto tienen un tema de que se ha movido 950 milímetros. Y en este caso tengo varias opciones: aplazar, rechazar, aceptar o mover. Yo le digo mover. Podría generar un informe acerca de este tema, pero yo en este caso yo le voy a decir aceptar simplemente. Y el nivel, espero que se hayan fijado, el nivel que está en 11.050 va a subir hasta su posición, ¿no? Yo le digo mover nivel, le digo aceptar y se va a mover. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo vinculados los niveles, que es el elemento básico de un proyecto, pues puedo atender a estas contingencias, ¿no? El arquitecto puede decidir en cualquier momento mover un nivel y si el estructural lo permite y todos estamos de acuerdo y el presupuesto también lo permite, pues esto va a generar varios cambios. El cielo raso va a moverse, las instalaciones de las luminarias van a estar más altas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos cambios respecto de los niveles. Entonces necesitamos tener ese cambio lo más automático posible. Lo que les hemos mostrado es el flujo de conexión de niveles entre los vínculos de arquitectura y de instalaciones sanitarias. Mañana vamos a revisar un poquito más de este tema, de lo que son los vínculos, pero ya relacionando AutoCAD y Navisworks. El día de hoy solamente hemos visto Revit con Revit. Mañana vamos a ver AutoCAD, Revit y Navisworks. Y los archivos ya se los he dado el día de hoy. Mañana nos falta solamente revisar estos procedimientos. Y el día jueves vamos a hacer ya un proyecto, ya haciendo metrados, ya haciendo un poco de lo que es
la documentación para que vayamos adelantando. Todavía no vamos a modelar nada hasta la siguiente semana, ¿sí? Solamente quiero que vayamos manejando modelos. Fico nos dice si podemos volver a repetir la vinculación de los niveles. Sí, claro que sí. Primero, tenemos un archivo previo, un archivo que tiene niveles, en este caso la arquitectura. Luego voy a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Este nuevo proyecto yo lo voy a cargar desde cualquier plantilla, la que tengan. Si no tienen una, tienen que buscarla, ¿sí? Pero el procedimiento es siempre proyecto nuevo o seleccionar las plantillas que están cargadas aquí. En este caso, proyecto nuevo y le digo examinar. Si no, vamos a tener un problema, ¿sí? Y aquí yo voy a buscar la plantilla de Planbin. Le digo abrir, le digo aceptar y me va a abrir un proyecto casi en blanco, ¿sí? Me sirve irme hasta la vista de alzado. Y en esta vista de alzado tengo dos niveles, 0 y 4 metros, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, en esta misma vista, decirle que voy a insertar un vínculo de Revit. Este vínculo de Revit, en este caso, va a obedecer a lo que es la arquitectura. Aquí está, ¿no? Modelo de arquitectura. Le digo abrir y va a cargarse un modelo. Este modelo tiene sus niveles. Mi proyecto tiene sus niveles. Pero estos niveles están ahorita, en este momento están en el vínculo. ¿Cómo lo demuestro? Con VV puedo ir a los vínculos de Revit y apagar la arquitectura. Y ya desaparece. Si vuelvo a encender la arquitectura, pues aparecen los vínculos, pero están dentro del proyecto de arquitectura. Lo que voy a hacer es sacarlos, porque yo los quiero tener esos niveles en instalaciones, porque me van a servir, van a definirme mis planos de planta, ¿sí? Y vamos a ver el procedimiento, todavía el procedimiento completo, ¿sí? Voy a donde dice colaborar, y en colaborar le digo copiar y supervisar. Y copia y supervisión es un procedimiento para copiar elementos de un proyecto hacia otro. Podría copiar columnas arquitectónicas hacia columnas estructurales. Podría copiar muros arquitectónicos hacia muros estructurales y viceversa. Puedo hacer todas esas conexiones, ¿sí? En este caso voy a copiar las referencias principales que son los niveles. Le digo seleccionar vínculo. Me acerco al proyecto. Digo seleccionar. Y arriba se ha transformado en una parte verde que se llama copiar y supervisar. Y la segunda opción dice copiar. Vamos a revisar la primera. Dice opciones. Y en opciones tengo niveles, rejillas, muros, suelos. ¿Sí? En este caso yo le voy a decir copiar de manera múltiple. Y selecciono varios elementos. No he tenido cuidado a la hora de seleccionar varios elementos. Y yo le voy a decir que voy a filtrar mis 5 niveles. Y estos niveles que tengo ahora seleccionados, voy a finalizar la selección. Le hago un clic al espacio en blanco para regresar a mis opciones de copia y supervisión y le digo que voy a finalizar la copia y supervisión. Y ahí están mis niveles. Si yo oculto el vínculo de arquitectura, me quedan estos 5 niveles y estos niveles de aquí que estaban antes no me sirven, ¿no? Y los elimino. Y ahí está, fíjense, mis 5 niveles y cuando yo los selecciono, ahí está la copia y supervisión. Es un procedimiento complicado, lo vamos a ver en cada proyecto, en sanitarias, en eléctricas, mecánicas, agua contra incendios, esto es lo básico. ¿Por qué? Se empieza de una plantilla, se carga la arquitectura y se empieza a modelar, ¿no? Entonces, la copia de niveles es el procedimiento inicial. Voy a continuar con el procedimiento. ¿Qué seguiría después de esto? Pues me seguiría ir a vista y generar planos de planta respecto de estos 5 niveles. Le doy a aceptar y tengo mis planos de planta del nivel 2, donde ya está mi arquitectura, fíjense, ¿no? Y la arquitectura pertenece al vínculo, ¿no? Entonces lo que hace es visualizar el vínculo
a una determinada altura. Por definición, un plano de planta es un corte del edificio a una determinada cota mirando 1,20 m encima, ¿no? Y eso se ve aquí, ¿no? En el rango de vista, ¿no? Aquí donde dice rango de vista, yo puedo ver ese 1,20 m de desfase. ¿Sí? Entonces, poco a poco vamos a ir entendiendo todo eso, ¿sí? El día de hoy no he querido ser muy brusco y hemos querido mostrar primero el tema de vínculos, segundo el tema de los niveles, ¿sí? Toda esta semana vamos a ver ciertos conceptos que les van a ayudar de manera general en todas las especialidades, ¿sí? Listo. Aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Repasen, por favor. Mañana, a más tardar a las 10 u 11 de la mañana, ya debe estar subido este video para que puedan repasarlo, ¿sí? Y mañana nos vemos nuevamente a las 8 para ver un tema de lo que es conexión de AutoCAD, Revit y Navisworks. Y el día jueves vemos un proyecto de ejemplo donde vamos a ver ya documentación, muchas cosas, ¿sí? ¿Preguntas, por favor? Sí, José Luis, ¿cuál es la pregunta? A ver, José Luis Jiménez, ¿no? Si tiene usted micrófono, por favor. Por favor, a todos se les ha mandado... ya, el video que hemos subido el día de hoy seguramente no está terminado de configurar. En realidad lo pueden ver el video en YouTube y en Facebook, ¿sí? Porque ayer lo transmití por ahí. Hemos tenido, ¿cómo se llama? El día de hoy justo se enfermó la señorita que se encarga de la plataforma y creo que no lo han subido correctamente. Pero mañana ya va a estar ella y va a configurarle y darle los permisos, ¿no? El video está cargado, solo que le falta un permiso, ¿no? No se preocupen, mañana ya lo solucionamos. Igual con el video de hoy, ¿sí? No se preocupen. ¿Sí? Listo. Entonces nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por todo. Si tienen alguna otra consulta. No, gracias a ustedes, ¿sí? Espero que les haya servido de algo. Estoy tratando de hacerlo lo más tranquilo posible por ahora, por esta semana, pero mucho depende de su práctica. Sobre todo los que están tocando recién la herramienta tienen que practicar. Les hemos dado un proyecto que tiene arquitectura, estructuras sanitarias eléctricas. Por favor, controlen visibilidad, apaguen elementos, coloreenlos, así como hemos visto el día de hoy, ¿sí? Les va a servir de mucho, porque más adelante tenemos que enfocarnos en ¿por qué una tubería está aquí? ¿Por qué la tubería está allá? ¿Por dónde debería de pasar? Vamos a empezar a pensar mucho, ¿sí? Listo. Nos vemos entonces el día de mañana. Muy buenas noches con todos y hasta mañana.